Cada vez generamos más datos. Una sala como la que tenemos hoy aquí, con las fotos que hace solo con un terminal móvil cada uno de vosotros, si las juntásemos, todas las de un año, ocuparían toda la información que era capaz de generar la historia de la humanidad, es decir, todo el mundo entero, en el siglo XIX durante 10 años. Es decir, durante el siglo XIX toda la información que producía la humanidad equivalía en bytes a la información que generamos en esta sala solo en fotos durante un año. Os podéis imaginar el gran volumen de datos que se genera y las grandes controversias que surgen con este gran volumen de datos. Es decir, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Y qué hacemos con estos datos? Con un concepto que el MIT está desarrollando este último año sobre datos de paciente. Y ese es el segundo concepto que me gustaría que os quedaseis de la charla de hoy. Hay un concepto que va a ir permeabilizando y va a ir entrando en el ADN de nuestras instituciones que se llama la nube de paciente, el cloud. Y habla de cuáles son los datos de paciente que tenemos que tener controlados las instituciones sanitarias, que tenemos que conocer para poder conocer la esfera global de los datos que genera un paciente. Estos datos son los datos clínicos, que todos conocemos, los datos clínicos habituales de la historia médica, los datos del Internet of Things, es decir, los datos de los wearables que puedan llevar estos pacientes, los datos de las aplicaciones móviles de los pacientes, tanto los pasivos como los activos, es decir, los que generamos en Google simplemente porque vamos andando y estamos traqueados, como los que nosotros damos a una aplicación de manera voluntaria, a través de aplicaciones como Apple Health, que en Europa todavía no es una realidad, pero en Estados Unidos cada vez tiene más importancia. Y por último, el cuarto componente del cloud son los datos que son capaces de generar los aparatos médicos. Estos 4 componentes, historia clínica, aplicaciones de paciente, IoT y aparatos médicos, son los que conforman esta nube de datos de paciente que cada vez tenemos que intentar integrar más para poder analizarla, porque generamos un gran volumen de datos que muchas veces están perdidos en esta nube. Esto nos guía a una medicina cada vez más personalizada. El hecho de tener tal volumen de datos y tenerlo controlado nos permite hacer una analítica cada vez más predictiva y gracias a esa analítica predictiva hacer una prescripción, es decir, siendo capaces de analizar los datos que tenemos podemos llegar a sistematizar decisiones que clásicamente no eran sistemáticas. De hecho, el NHS anunció ayer mismo a través de The Guardian que va a invertir una ingente cantidad de dinero en inteligencia artificial en los hospitales a través de Amazon y de Google Alexa para ayudar a médicos y enfermeras a tomar decisiones basadas en el Big Data y la inteligencia artificial. Es decir, ya no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo generamos resultados valiosos sabiendo que tenemos esta gran cantidad de datos? Bueno, pues están pasando cosas. Están pasando cosas en Karolinska, por ejemplo, están trabajando cada vez más en procesos clínicos. Están intentando olvidar esta faceta que tenemos los hospitales del conocimiento sectorizado, el conocimiento por silos en servicios y cada vez más intentar diseñar ese flujo de paciente o cómo el paciente ve el hospital. El paciente ve el hospital como la patología que tiene y no como los servicios médicos por los que consulta. Esto evidentemente cambia la manera que tenemos nosotros de proveer de datos para la toma de decisiones, tanto a nivel de dirección de los centros como a nivel clínica, es decir, cada vez querremos más tener datos de los procesos asistenciales de los pacientes y no solo de un único servicio. Y aquí entramos a hablar de los resultados en pacientes, de cómo podemos medir el valor de los resultados en pacientes preguntándoles a ellos qué es lo que realmente les importa. Y hay varias escuelas, una de ellas es la de Michael Porter, que dice que los outcomes de pacientes, los resultados de pacientes, son los que realmente preocupan a las personas cuando buscan tratamiento. Es decir, ¿qué les preocupa realmente? ¿Podemos preguntarles por qué les preocupa realmente? Bueno, pues sí que podemos. Y a través de estos resultados clínicos reportados por pacientes, tanto de outcomes como de experiencia, podremos conocer cada vez más lo que creen nuestros pacientes que es importante para ellos y cómo es su evolución. Hay unos estándares internacionales establecidos que tenemos que ir mejorando a nivel local y adaptándolos, pero también hay nuevos datos clínicos. Hay nuevos datos clínicos de genómica que muchos de vosotros conocéis. En el campo de la oncología esto está teniendo un gran impacto, también en las enfermedades raras. Y también tenemos este real world data, estos datos de vida real que nos proporcionan tanto el Internet of Things, las aplicaciones móviles, como los wearables que llevan cada vez más nuestros pacientes. Esta es una revolución de datos que evidentemente está asociada a la revolución tecnológica, pero cada vez hay más de estos datos y tenemos que ser capaces de analizarlos de manera lógica y aportando valor.